Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política. Una vez más nos acompaña por acá Joe Maloof, abogado, colega, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer estar contigo y con nuestra audiencia, porque esta semana pasaron tantas cosas en Washington con el testimonio de Bill Taylor y otros. La cosa se ha puesto complicada. ¿Por qué no dejamos que Emiliana nos diga los temas que vamos a estar tratando a nosotros y a nuestros televidentes? Adelante, Emiliana. Yali, Joseph, ¿cómo están? Pues esta semana les proponemos debatir sobre estos temas que han sido noticia aquí en la Unión Americana. Primero, el presidente estadounidense Donald Trump levantó las sanciones impuestas a Turquía el 14 de octubre tras la incursión de ese país en el norte de Siria. Turquía lanzó su ataque contra las milicias kurdo-sirias el 9 de octubre tras la sorpresiva retirada de tropas estadounidenses de la zona. Trump abandonó a los kurdos, aliados claves de Washington en la derrota contra el Estado Islámico, y le dejó así el camino libre a Rusia y Turquía para que consolidaran el poder en la región. Expertos temen el renacimiento de ISIS tras la polémica decisión del Ejecutivo. Segundo, una nueva encuesta de Quinnipiac University muestra los niveles más altos de aprobación entre los estadounidenses para acusar al presidente Donald Trump de varios artículos que podrían destituirlo. El 55% de americanos aprueban las investigaciones, mientras un 43% están en contra de las gestiones. Los legisladores avanzan con el juicio político y múltiples testigos continúan hablando a puerta cerrada. Tercero, la curiosidad ciudadana por conocer los impuestos de Trump aumenta aquí en la Unión Americana, y más después de que una persona llegada al presidente entregó durante la campaña del 2016 en anonimato parte de una de estas, en las que consta que el magnate abusa de la fabricación de pérdidas fiscales para así evadir totalmente sus impuestos. Este caso, después de múltiples citaciones y aún así el Ejecutivo no ha entregado sus impuestos, podría llegar hasta la Corte Suprema. Yali, Joseph, es tiempo para el debate. Muchísimas gracias, Emiliana. Maloof, ¿comenzamos con Siria? Comencemos con Siria. Cuéntame, ¿qué te ha parecido todo esto? ¿Usted al fuego permanentemente? Yo creo que es bueno ver un cambio en el Medio Oriente. La manera en cómo llegamos a hacer ese cambio es importante. Ahora, los soldados, y yo fui uno de ellos en las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, y una de las cosas que nosotros hacemos cuando vamos a un país extranjero, porque esa es una de las funciones de ser soldado en este país. Las guerras no las peleamos acá, las peleamos en el exterior. Es crear buenas relaciones, tener una buena relación con las personas en el país que estamos ayudando a defenderse o que nos está ayudando, en este caso, a eliminar a ISIS. Y esos son los kurdos. Y los kurdos dependían de la presencia americana, simbólica, no en números. Tenemos que reconocer que el número de soldados en Siria, especialmente donde estaban los kurdos, eran pocos, eran 100, 200 soldados. No es el número de soldados que tenemos en Arabia Saudita, los que tenemos en Irak y otros lados. La presencia de soldados en el resto del mundo puede ser positivo. Ahora, el Partido Republicano reconoció, y yo hablo del partido, no del presidente, reconoció el error de que el presidente retirara las tropas sin tener un plan. Creo que podemos estar de acuerdo de que las tropas, si no tienen que estar en riesgo, arriesgando su vida en un país extranjero, que deberían estar acá. El problema que el presidente tiene políticamente ahora es que las fuerzas fueron retiradas súbitamente, sin obtener ningún permiso o consejo de nadie más, y lo hicieron de una forma donde puso en riesgo la seguridad de los kurdos. Y en este momento varios han muerto, van a seguir muriendo y han perdido su territorio. Es cierto que el presidente ha dicho, mire, hay paz, pero queremos clarificar, la paz que están hablando es una paz que en este momento existe porque los kurdos se están yendo de su territorio voluntariamente. Eso es como pedirle en una guerra que el otro país que estás peleando se declare, que tire la toalla. Mira, yo lo que pienso, el resultado que vi de todo esto, se conversó y se habló muchísimo de los Estados Unidos abandonando a sus aliados. Bueno, Lindsey Graham está opuesto a esto. Sí, a lo que voy. La realidad de todo esto es en lo que ha culminado. Y en lo que ha culminado es un cese del fuego permanentemente, en un tratado, en un levantamiento de sanciones. O sea, tú dices que hay justificación. No, yo no, si llegamos ahí, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que el fin justifica los medios. Yo lo que estoy diciendo es a la conclusión a la que hemos llegado en estos momentos es un cese al fuego. Ahora,
Los Estados Unidos... Siempre y cuando los kurdos no se defiendan. Permíteme terminar la idea completa. Los kurdos han sido nuestros aliados, los kurdos han peleado con nosotros de hombro a hombro, solamente hubo que darle las armas y fueron al campo de batalla con los estadounidenses. Y se lo agradecemos, lo hemos visto, están asegurando la salida a salvo de los kurdos de este territorio del norte de Siria. Estamos viendo también un cese al fuego, estamos viendo el levantamiento de sanciones, estamos viendo... Pero el levantamiento de sanciones es un error que tenemos que hablar también. Tenemos que ver también algo que discutí en un show previo, que Turquía también ha sido por muchísimos años aliado de los Estados Unidos. Recordemos la guerra de los misiles en aquellos años. De la OTAN. Es un territorio específico y estratégico geográficamente para poder tener vigilado a Rusia. Entonces tenemos que buscar un balance, creo que es lo que ha alcanzado y lo que ha tratado de hacer en este caso el presidente Trump. Ahora, de que hay que asegurar la salida de los kurdos de una manera que estén a salvo, totalmente de acuerdo. Pero aquí, y ahí está la clave, y tú lo has dicho, pero que tenemos que ver que salgan, que se vayan a salvo. O sea, lo que el presidente hizo es permitirle a Turquía que tomaran posesión de un territorio significante, porque este territorio son 30 kilómetros, o sea, es un territorio ancho y largo. Sí, y queremos asegurar esa frontera entre ese Turquía y territorio Siria. era el hogar de los kurdos. Entonces, el acuerdo de paz que el presidente tanto celebra es que los kurdos se tienen que ir a la fuerza, o se van o los matamos. Y si se van, hay paz. Y esa es la paz que el presidente celebra. Entonces, los kurdos ahora no tienen dónde ir. Va a crear una crisis, una vez más, de migrantes, de refugiados, y no hay un territorio seguro para ellos. Assad, que está en el sur... ¿Qué papel crees que, ahora que me dices que se tendrían que ir, qué papel crees que va a jugar Irán en todo esto, en el retiro de los kurdos? Bueno, Irán tiene sus propios intereses y yo creo que van a tomar ventaja de lo que ha creado un vacuum ahora. Los rusos y Turquía quieren tomar control, patrullar el área. Irán va a querer meter, obviamente, sus propios intereses, pero ya el problema ya no está en nuestras manos, ya el problema está en las manos de Rusia. Ya ahora Estados Unidos se lava las manos, sale de Siria, deja que Rusia tome el papel de Estados Unidos. Para poner las cosas en perspectiva, sabemos que los rusos por muchísimo tiempo ya han apoyado a Bashar al-Assad. Claro, son firmes y han estado con él firmemente, inclusive durante el tiempo que hubo esa masacre de niños, la cual mencionó el presidente también, que ocurrió bajo la administración de Obama y en la cual la administración no tomó el liderazgo que tenía que haber tomado cuando eso sucedió. Murieron muchísimos niños. Bueno, el hombre mató un montón de niños con químicos. Y ha utilizado armas químicas contra su propia gente, contra su propio pueblo. Rusia se ha mantenido firme al lado de Bashar al-Assad. Correcto. ¿Qué pasa ahora en este territorio? Bueno, una vez que los Estados Unidos se sale, porque la realidad es que nosotros también no íbamos a permanecer permanentemente en este territorio. No estoy de acuerdo con eso. Mira, nosotros estábamos con 100 a 200 soldados. No, nosotros teníamos casi 2.000 tropas y hemos dejado ahora casi 200 soldados. Bueno, esos son los números reales para ponerlos en perspectiva. Los números de 2.000 que teníamos antes es un número insignificante comparado con el número en Corea del Norte. Insignificante si lo comparas con las tropas que tenía Inglaterra, lo comparas con los otros aliados de negro, que no tenían ni remotamente ese número. Pero el punto es de que si el presidente estaba urgente de sacar a 2.000 soldados, ¿ok? Porque tienen que regresar a la casa. Ninguno va a regresar a casa. Todos han sido transferidos a otras bases militares en el Medio Oriente. Entonces, el problema es este. Los kurdos habían creado un sistema donde Estados Unidos simbólicamente representaba protección. No tenían que proteger a los kurdos, pero simbólicamente Estados Unidos, con su presencia mínima, podían mantener estabilidad en el área. Ese es el modelo. Pero Yali, ese es el modelo que deberían de aplicar en todos los países extranjeros donde Estados Unidos tiene conflictos militares. No demos información confusa. Los Estados Unidos va a mantener una presencia mínima en el lugar. Los Estados Unidos no se retira completamente. Su presencia es limitada al petróleo, que eso es para otro día, pero eso limitado al petróleo. Bueno, acaba de decir el presidente que quizás los kurdos deberían dirigirse hacia el área donde está
oil, Ay, el no, petróleo. Pero eso, Entonces, o sea, esta gente necesita agua, necesita comida, necesita viviendas. pero el petróleo se Están traduce a dinero. Desalojados. El petróleo pero se traduce el petróleo a no es dinero. de ellos, Yali. El petróleo no es de ellos. Pero el se traduce petróleo, en tú no trabajo. llegas con cubetas. No. El petróleo lo sacan, lo transportan, es cuando lo refinan que produce trabajos. Pero sacarlo con una bomba, que eso es lo que hacen para sacar el petróleo, ponerlo en un camión y sacarlo del área, no crea empleos. El problema es que el presidente y los republicanos lo apoyan. Yo entiendo entiendo tu opinión, y apoyas al presidente, pero el resto del Partido Republicano, comenzando con Lindsey Graham, Mitch McConnell, no apoyan al presidente, reconocen que esto fue un error, saben que fue un error. No entiendo por qué no puedas aceptar que aunque el presidente haya tenido buenas intenciones, que no las tuvo, pero por lo menos que cometió un error, porque fue un error salirse de Siria. Permíteme. La estrategia, quizás hasta cierto punto o hasta cierto alcance, quizás no fue la mejor, pero al final produjo los resultados. No, es que los tenía que resultados, producir. los resultados no están al final todavía. Permíteme, el cese al fuego permanente en la región no va. Ustedes se encaprichan en las cosas. No, pero el problema es que tú tienes. No, mira, tú tienes un territorio con miles de kurdos viviendo que han ahora tenido que evacuar y abandonar sus hogares. Más de 100.000 han perdido su hogar. Entonces, no hay violencia porque se han ido. Lo que están haciendo, lo que Turquía está haciendo aquí, es simplemente decir, nosotros no vamos a atacarlos siempre y cuando ustedes no entren a esta área que nosotros hemos tomado de su territorio. Es una invasión con la bendición del presidente Donald Trump, no con la bendición de Estados Unidos, porque la preocupación es esta, y ya hablando más seriamente de esto, como soldado, los kurdos han quedado no más que decepcionados, han quedado destruidos emocionalmente y físicamente, porque no van a poder confiar en Estados Unidos nunca más. Estados Unidos los ha abandonado y esa es la manera en que se mira. Están tirándole papas podridas a los camiones americanos, tirándoles tomates, están haciendo algo que nos va a costar un precio alto cuando tengamos otro problema en otro país donde queremos reclutar otros soldados para ser aliados nuestros, porque el mensaje es que no nos pueden confiar. Yo comprendo la percepción que estás planteando, la comprendo, pero ahora en lo que yo me baso es en los soldados americanos, en esos mismos soldados que como tú sirven, en esos mismos soldados que tienen que estar alejados de sus casas, alejados de sus familias. Yo no quería ir a guerra tampoco, pero el país... Cuando la seguridad nacional esto es ISIS, pero, lo que estábamos haciendo ahí, eliminando a ISIS. Pero ISIS se ha eliminado en gran parte. Se ha eliminado. Si tú me dejas terminar una sola oración, ISIS se ha diezmado. ISIS ya no es lo que era antes y eso hay que dejarlo claro. Tienen que entender que los Estados Unidos no puede ser la policía del mundo en todas y cada una de las áreas donde haya un conflicto. Los conflictos que hay en el Middle East son conflictos mucho más allá de lo que se pueda resolver en una guerra como pasó con la guerra con Irak, que fue no un mandemos gran tropas desastre. a Arabia Saudita. Entonces, lo que tenemos que ver en estos momentos es que ya las tropas están fuera. ¿Qué va a pasar en esta región? ¿Cuál es el control que tenemos que tener? Porque tenemos que, de todas maneras, mantener el ojo en lo que ha sucedido. Ya es muy tarde. El presidente abandonó todo el envolvimiento americano en el área. Rusia tuvo una reunión este martes pasado con el presidente Erdogan de Turquía, donde ya ellos están resolviendo todo lo que tú estás hablando. El presidente te está sacando de lo que tú estás diciendo, de otros países, nos está sacando a todos. Y Estados Unidos ya no va a jugar un papel. Eso es algo bien arriesgado. También se levantaron, hay que mencionarlo, las sanciones contra Turquía. Y si Turquía incumple los términos de este contrato o de este tratado, se volverán a implementar estas sanciones. Le estás dando una recompensa a Turquía por haber entrado y haber cogido posesión de territorio kurdo, el cual no están devolviendo, y el favor que están haciendo, por el cual están siendo recompensados, es no matar a la gente siempre y cuando no se acerque. ¿Crees que esto le da lo que le dicen en inglés leverage, que le da algún, herramienta a los Estados Unidos a la hora de negociar cualquier oportunidad con Turquía, a la hora de trasladar fuerzas militares a Turquía, sí, a la hora de mantener a Rusia chequeado desde Turquía? ¿Nos da o no nos da alguna herramienta? No nos da herramientas. Bueno. Lo que nos da
es un riesgo de que ahora Turquía y Rusia van a seguir un plan que no es democrático, es algo que está más cercano a una dictadura. Y si queremos alejarnos de una dictadura, no deberíamos de pegarnos a Rusia ni a Turquía. Los Estados Unidos nunca se va a pegar a Rusia. Esperemos que no, y eso tiene que quedar más que claro. Vamos a dejarlo ahí. Te voy a recuperar ese pensamiento en el próximo segmento. Vámonos a una pausa y regresamos con mucho más. Vamos a estar hablando de un poco de impeachment en nuestro próximo segmento. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Hoy tenemos un invitado muy especial por acá, Pedro Niken, el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, Pedro. Encantado de estar con ustedes. Un placer tenerlo por acá. Las cosas en Latinoamérica no andan bien. Ciertamente no. Háblenos un poco. Recientemente, en julio de este año, el Fondo Monetario declaró una proyección que estaba del 1.4, bajó al 0.6 en cuestiones económicas. ¿A qué se está debiendo toda esta crisis? Ellos dicen que debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué opina usted? Yo creo que esa es una causa importante, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero creo que también ocurre que las recetas economicistas, puramente economicistas, no tienen bien en cuenta su viabilidad política. Y en determinados momentos se producen estallidos y rupturas que recuerdan que la economía es una ciencia humana, antes que nada, y no es puramente materialista. Yo creo que algo de eso hay también, lo que está pasando en Chile. Yo digo, pues muchas cosas pueden estar influyendo, y yo no dudo incluso que haya influencia extranjera en algunas de las cosas que han ocurrido. Pero cuando una gota derrama el vaso, no hay que mirar la gota, sino hay que mirar el vaso. Y me parece que un aumento modesto del metro fue la gota, que es insignificante si se considera aisladamente. Ahora, cuando uno ve los análisis... Pero el salario mínimo, por eso, las opciones de trabajo y otras cosas más importantes son los que de verdad tenían al país con tanta atención. Sí, y además la clase media baja, que es normalmente la que causa en la historia las mayores protestas y disrupciones sociales, estaba en una situación de que no termina de subir y que ya se estaba alimentando demasiado de préstamos, teniendo que pagar intereses altos. Y todo eso lo he leído posteriormente en análisis de opinión que he leído sobre Chile y que me explican un poco que haya ocurrido lo que haya ocurrido. Ahora, que 30 estaciones de metro hayan sido quemadas simultáneamente a la misma hora y en el mismo momento... No es la respuesta, ¿no? No, es que tampoco. No solo no es la respuesta, sino que le hace pensar a uno que eso no fue un estallido simplemente espontáneo, sino que ha habido... alguna mano negra detrás de todo esto también. No solo, pero también. Bueno, y hablando de situaciones difíciles, hablemos un poco de Venezuela. Usted está aquí, viene de Venezuela. Sí, yo vivo allí, sobrevivo allí. Okay. Y, doctor, cuénteme, ¿qué es lo que está haciendo aquí en Washington? No, yo vine a unas jornadas que se llamaban Una Solución Negociada para Venezuela, promovidas por el Instituto para Transiciones Integradas, basado en Barcelona, junto con el Instituto para la Paz de los Estados Unidos, junto con la WOLA, el Washington Office for Latin America, y el Diálogo Interamericano y el Wilson Center. Fue un público muy interesante para hacer un planteamiento. Yo formo parte de un grupo que se llama el Grupo de Expertos para Venezuela, que tiene el IFIT en Caracas, y vinimos varios. Es un grupo multidisciplinario y multipartidista. ¿Y qué va a romper el problema que está pasando ahora en Venezuela, que no vemos una solución? Maduro sigue en el poder, Guaidó sigue tratando de llegar al poder y no pasa nada. ¿Qué va a romper eso? Así es, estamos en un estancamiento, y un estancamiento que es muy peligroso, porque un estancamiento en una situación crítica y muy exasperante para muchos.
¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué ha faltado? Porque no ha sido por falta de ayuda de países como Estados Unidos, que le ha dado un apoyo a nivel internacional a Venezuela, ha mandado millones de dólares en ayuda humanitaria. El presidente de los Estados Unidos ha condenado la dictadura de Nicolás Maduro ante todas las naciones del mundo en la ONU. ¿Qué está faltando? Sí, ¿Es organización lo que falta? No solamente, por cierto que el principal aliado de la oposición venezolana es sin duda los Estados Unidos, pero también toda la Unión Europea, sin excepción. La única que había era Grecia y se sumó ya también hace un tiempo. Pero esto pasó ya varios meses atrás y no hemos visto un cambio. Porque no es suficiente y porque yo pienso, claro, yo no estoy en el mundo político, sino en la sociedad civil y trabajando con sectores de la sociedad civil en Venezuela, pero pienso que hay enfoques que no se han afinado suficientemente. Yo creo que, digamos, hemos ensayado demasiado el verbo confrontar. Y yo sugiero que miremos un poco a Sudáfrica y cómo hizo Mandela con el verbo seducir, convencer. Yo creo que la tarea principal de la oposición tiene que ser promover una gran alianza en procura de la reinstitucionalización del país y de unas elecciones libres y auténticas. Sí, pero yo lo que no sugeriría, porque yo siempre veo, y Mandela definitivamente fue una figura significativa en Sudáfrica, pero Mandela también se asoció con dictadores como Fidel Castro, como con Arafat. Entonces, el sugerir también, el seducir a lo que es esta dictadura de Maduro, no sé si sea esa la solución. Yo no digo seducir a la dictadura de Maduro, pero sí hay que convencer a las Fuerzas Armadas. Ok. Yo creo que las Fuerzas Armadas, por su papel constitucional, no van a darle un golpe a Maduro, y todas las cosas que se han hecho para inducirla a que le dé un golpe están destinadas a fracasar. En cambio, sí lo pueden obligar a hacer elecciones libres. O sea, la meta no es destituir a Maduro, la meta es reinstituir elecciones libres y permitir que cualquier persona que quiera lanzarse para presidente pueda hacerlo libremente. Bueno, es que al haber elecciones libres, Maduro deja de ser presidente. Bueno, pero Maduro podría calificar para correr para presidente. Y mejor, para O mí sea, mejor aún. Mejor aún, es el más fácil de derrotar. Que él escuche del pueblo que no lo es quiere. el más fácil de derrotar de todos los que ellos pudieran presentar. Yo en eso no haría, digamos, es un punto importante, y no solamente por la ilegitimidad de Maduro, sino porque Maduro no puede gobernar a Venezuela. Él perdió toda la gobernabilidad. Ahora, lo esencial son las elecciones. ¿Usted cree que si no estuvieran las 20.000 fuerzas cubanas que hay en Venezuela, sería más fácil y sería más rápido el que Maduro saliera del poder? Probablemente porque ellos manejan, tienen mucha influencia en el sistema de inteligencia del Estado, que es de las pocas cosas que funcionan en Venezuela, y también tienen un gran control sobre todo. Ellos controlan el sistema de identificación, controlan el sistema de notarías y de registros de la propiedad, o sea, tienen un gran control y obviamente una gran experiencia de resistencia pasiva frente a un bloqueo. Entonces, ellos sin duda son un factor de ayuda fundamental, sí, sin duda. ¿Es un problema, doctor, el hecho de que el gobierno de Maduro tuviera que confrontar elecciones libres? ¿Qué va a pasar con ellos, aquellos que han sido fieles a Maduro? ¿Cuál es el plan? Bueno, ahí hay de todo, ¿no? Porque no todos son criminales. Hay alguna gente relativamente decente y comprometida con un proyecto ideológico. Tiene que ocurrir lo que tiene que ocurrir, una transición con justicia transicional, donde la justicia se adapte a las necesidades de la transición, porque tampoco va a servir el esquema de aplastamiento del otro. Ese esquema... Pero no hay personas que cometieron crímenes. Por supuesto, pero esas son las que hay que identificar. Hablando de crímenes precisamente, siendo usted un experto en lo que es derechos humanos, ¿hasta qué nivel se han violado los derechos humanos en Venezuela? Todos sabemos que se están violando todos los días, pero explíquele a nuestros televidentes hasta qué punto se está llevando los abusos con los ciudadanos en Venezuela.
¿Hasta qué punto las Fuerzas Armadas están violentando al pueblo de Venezuela? Son dos cosas que me está preguntando. La primera, las violaciones de los derechos humanos. Yo me remitiría al informe de la alta comisionada Bachelet. Ahí se revela un cuadro de violaciones graves, sistemáticas y persistentes de los derechos humanos que es absolutamente inaceptable para los venezolanos y para la comunidad internacional. Que las imágenes hablan por sí solas, pero es importante Así que... es. Y ya con cosas... Eso es una especie de creeping situation, donde cada vez se pone peor, cada vez son más descarados. Ya asesinaron a un señor y lo lanzaron, al concejal Albán, y lo lanzaron por una ventana. Torturaron hasta morir a un oficial del ejército. De veras que se hace cada vez más descarado. Un placer haberlo tenido con nosotros. Y ustedes no se vayan, regresamos con mucho más de Batalla Política. Estamos de vuelta con más Batalla Política, aquí visitándonos Joe Maloof en Batallando. la casa. ¿Qué semana con todo esto del impeachment? Bastante. ¿Ustedes no dan tregua? Mira, yo creo Todo que... puerta cerrada. Yo creo que Cero participación al público. Tenemos que explicar bien esto. Washington, damas y caballeros, está yendo a pasar otra parte histórica aquí, que es un juicio político. El país no ha visto muchos juicios políticos, esencialmente solo dos en el pasado. El primero con Andrew Johnson, que no culminó en destitución del poder, y la otra con Bill Clinton, que tampoco causó ser destituido del poder. Ahora, yo entiendo que en esas dos audiencias, en esas dos acusaciones, que el Congreso había tomado un voto para comenzar a investigar a esas dos personas. Chequeé la Constitución y claramente la Constitución dice todo lo que es un juicio político va a ser gobernado por la Cámara y las reglas de la Cámara. La Cámara no tiene ninguna regla que requiere que el presidente en esta parte del proceso tenga los derechos que está reclamando. Lo que los demócratas están haciendo, ellos, como están a cargo de la Cámara, las reglas que ellos tienen no requiere un voto. Y lo que están haciendo, ya sea bueno o malo, creo que Adam Schiff está moviendo esto rápidamente, porque aprendieron que en el caso de la investigación sobre Rusia, que el retraso y las excusas y no vamos a cooperar, que todo eso causó que la gente perdiera interés y que esto merita prestarle atención. Ahora, el presidente tiene derechos, abogado, a confrontar los testigos en su contra en el juicio, el cual se llevaría a cabo en el Senado. Lo que está ocurriendo ahora es simplemente una investigación. Es cuando un policía investiga a una persona que ha cometido un crimen, como un gran jurado que escucha evidencias en contra de alguien. Okay. En gran jurado no hay defensa. Esto es muy simple. Esto es muy simple y no hay ni siquiera que darle mucho la vuelta porque claro, el presidente pueblo estadounidense, rompió la ley. El pueblo estadounidense es muy inteligente. Claro. El pueblo estadounidense no se va a dejar engañar por más patrañas, por más como se vio que realmente fue una cacería de brujas en cuanto a todo lo que fue la investigación llamada de Mueller. telefónica la dio el presidente. Lo que estamos viendo, y yo no... Ahí está mira, su confesión. Durante toda la investigación de Mueller, yo nunca me referí a la investigación de Mueller como una cacería de brujas. Cuando concluyó todo el proceso, nos dimos cuenta que sí se llevó a cabo una investigación por una interferencia de Rusia en nuestras elecciones, pero que no había ningún tipo de colusión o ningún tipo de involucramiento con los miembros de la campaña. Permíteme terminar. Con los miembros de la campaña o el presidente con Rusia. Eso se probó en el informe de Mueller. Ahora vemos nuevamente un esfuerzo por parte de los demócratas de destituir a este presidente porque es lo que han tratado desde el día número uno. No significa que no estén siguiendo el procedimiento legal o que la Constitución no se lo exija, pero la realidad del asunto es que no están llevando este proceso con la debida transparencia para que los estadounidenses y los constituyentes que lo pusieron en esas posiciones vean realmente qué es lo que están preguntando, cómo está yendo el proceso. El pueblo estadounidense tiene el derecho de saber. Y no se lo están dando. Mira, ¿cómo explicarlo? Todo lo que acabas de decir no es cierto. Y te voy a explicar por qué. El país no puede escuchar las entrevistas que están ocurriendo ahora porque la información que están discutiendo es confidencial. Los republicanos, el 25% del caucus americano,
tuvo acceso y tiene acceso a todas las entrevistas y participan y tienen abogados que contrainterrogan a los testigos, como el presidente dice que no ocurre. Entonces, la transparencia está ahí porque los republicanos tienen acceso a todas las audiencias y a toda la información. Lo están haciendo a puertas cerradas, Malú. Pero no estás escuchando. Lo están haciendo a puertas cerradas. Los tres comités, el Comité de Inteligencia, Relaciones Exteriores, esos comités que tienen derecho de estar ahí, ellos tienen republicanos que están ahí también y están tomando notas y están haciendo preguntas. Entonces, el acceso que el presidente quiere personalmente lo va a tener cuando el caso se lleve al Senado. Ahorita está siendo investigado y no hay derecho a saber. Ustedes están asumiendo que el caso va a llegar hasta ahí, porque ustedes la confesión del presidente Yali de la llamada telefónica fue una confesión. ¿Qué confesión? Llamada telefónica, damas y caballeros. Llamada telefónica del presidente. Vas a hacer una parodia como Adam Schiff. Miren, eso es lo que hacen los demócratas. Los demócratas hacen parodias. Es que no queremos como escuchar Adam la Schiff. verdad. Escucha la verdad. La llamada telefónica. El presidente de Ucrania, Zelensky, dice: estamos esperando el dinero. ¿Estás leyendo la llamada? No, okay. pero hay un papel que tiene la llamada. No, pensé que ibas a leerla. Pensé que ibas a leerla como Adam Schiff para hacer ese circo político que realmente... No voy a hacer un circo, que pero voy a hacen los decirle la demócratas. verdad. Y la verdad es de que la llamada telefónica comenzó con el presidente de Ucrania diciendo: estamos esperando comprar estas armas que necesitamos para defendernos de los tanques de los rusos. ¿Ok? Y eso es 391 millones de dólares. Déjame hacerte una pregunta. Perdón, déjame terminar. El presidente entonces dijo en la llamada, después de que el presidente de Ucrania habla que necesita el dinero, el presidente responde: pero necesito que me hagas un favor. Pero necesito que me hagas un favor, que me des información en contra de Joe Biden. Maluf, no es monólogo, no es monólogo tú y la audiencia nada más. Pero no esta es monólogo. Parte, lo que te voy a decir es la verdad, Yali. La verdad de todo esto la llamada es que la dio no el han presidente. podido encontrar un quid pro quo la llamada. Esa es la realidad. Y lo que estamos viendo, el embajador, ustedes quieren... El embajador Bill... Yo voy a tirar Taylor. las manos al aire en esta porque no me dejas terminar las ideas. No es Lo que te son estoy ideas, es que diciendo- estás tratando, el problema es que estás diciendo cosas que no son ciertas y la gente necesita escuchar la verdad. Mira, ¿sabes lo que es incierto? Y esto viene de los republicanos. ¿Sabes lo que es incierto en este proceso? Es que ustedes puedan encontrar algo para destituir a este presidente. No. Y si esto termina en las cortes, Si tú esto termina en las cortes, yo duermo muy tranquila por las Con noches. el hecho que el Ustedes presidente son- está sobornando ustedes son- información de un país extranjero Maluf. para ganar las elecciones con trucos y trampas. Mira, la realidad de este asunto, y ustedes tienen que tenerlo muy claro, es que las transcripciones salieron a la luz. Que no se El encontró presidente las dio en las y transcripciones. contiene la confesión del presidente. En esa llamada no solamente estaba el presidente y el mandatario de Ucrania, en esa llamada estaban miembros de la inteligencia, Y gente en que esa no debería llamada estar en estaba la el llamada. secretario de Mike Estado, Pompeo no debería estar en el esa secretario llamada. de Estado. La realidad es que ustedes todo lo quieren hacer ver con una óptica negativa para este presidente. Una pregunta en cuestión de Ucrania. ¿Por qué la administración de Obama, y esto es algo que a lo mejor muchas personas no recuerdan, por qué la administración de Obama cuando vino la anexación de Ucrania, de Crimea, perdón, ¿por qué no brindó ayuda militar, Obama? Porque el Congreso recibió... ¿Por qué solo ayuda no, militar si los estaban masacrando? No, déjame los explicar. estaban masacrando. El presidente Barack Obama utilizó la ley, favor. siguió la ley, Por favor. la Constitución, la cual para ustedes siempre siguen la que el ley, presidente ustedes siempre lo obtenga hacen todo correctamente. autorización del Congreso para comenzar un conflicto militar. Y cuando eso ocurrió, el presidente Barack Obama fue al Congreso y le dijo: damas y caballeros del Congreso, ¿tengo o no autorización para responder militarmente por la anexación de Crimea? Y ¿sabes qué? El Congreso dijo que no, y por eso el presidente no lo hizo. El presidente Donald Trump utiliza una autorización del año 2001. Todos los presidentes tienen poder ejecutivo para determinar acción. No, solo el Congreso Obama puede autorizar. no ofreció una ayuda a Crimea porque Obama le dijo a Putin muy claramente que iba a ser más flexible en su próximo término. Y los que estaban anexando a Crimea era Rusia. Entonces, cuando ustedes quieren venir a una mesa a discutir lo indiscutible,
Déjenme saber, porque la realidad es que desde el día número 1 ustedes están tratando de socavar y de derrocar los esfuerzos de Donald J. Trump. Esa es la realidad de los demócratas. Con eso duermen ustedes, con eso sueñan ustedes y con eso van a tener que continuar por 4 años más, porque este presidente va a ser reelegido. El martes de esta semana, damas y caballeros, Bill Taylor, y creo que tú también escuchaste de su testimonio, describió quid pro quo, describió al presidente tratando de obtener un soborno, información ilegal en contra de un contrincante, para simplemente hacer el trabajo de él, que era darle el dinero que el Congreso había autorizado. Entonces, lo que tú tienes acá es un presidente corrupto, que no le importa lo que la ley dice acerca de lo que un presidente puede o no puede hacer, pero que hace lo que él quiere con la meta número 1, que es ganar. Y lo va a hacer insultando a todo el mundo que lo critica. El problema es que la verdad no le ayuda. Y la prueba es que el Partido Republicano entró a una oficina, a una sección del Capitolio esta semana, A reclamar sus derechos. a romper a la fuerza, a entrar una investigación confidencial con teléfonos celulares que son ilegales en el área confidencial donde ellos estaban, a la fuerza, pidiendo participación cuando en el mismo cuarto había una tercera parte de miembros del Partido Republicano en ese cuarto. O sea, esto no tiene ninguna justificación más que hacer el escándalo. Y te preguntarás por qué. No porque esto es transparente o no, porque la información, no me pregunto por qué. Lo que me pregunto es dañina lo que me en contra del pregunto es presidente. por qué no le conceden el acceso a esos miembros para que no tengan que irrumpir en este tipo de sesiones. Eso es lo que me pregunto, porque son tan miembros como los que están haciendo las preguntas, más allá de que sean parte o no de los comités pertinentes. Entonces, ¿dónde está eso en la Constitución y dónde está la regla que requiere eso? Va más allá. Si ellos saben que esto es un proceso divisivo para la nación, ¿por qué no tratan de ser más inclusivos? Los republicanos se encuentran todo divisivo cuando no les gusta lo que están escuchando, cuando les dan de regreso. Pero Trump ha estado dándole a los demócratas desde el comienzo, desde antes, y el momento en que él rompió la ley, al despedir al director del FBI, James Comey. El favor que nos hizo el pueblo estadounidense. 11 obstrucciones de justicia encontró Mueller en este reporte que fue una witch hunt. 11 obstrucciones de justicia. Comey ha sido una de las vergüenzas más grandes que le ha ocurrido a este país. No, la vergüenza más grande ha sido el presidente Donald Trump y su familia porque, primero, completa. Y estoy segura de que hasta Hillary Clinton estaría de acuerdo conmigo, porque básicamente lo que le hizo no le cae bien a los demócratas, no le cae bien a los republicanos, y es por el mal trabajo que hizo durante su tenure y durante su administración en el FBI y su término como jefe del FBI. La realidad de lo que estamos viendo en estos momentos es clara para todos. Están queriendo llevar a cabo una investigación con camino a un juicio político basado en una llamada telefónica, la cual el presidente sacó a la luz inmediatamente que salieron estos reclamos por parte de los demócratas. Lo que estamos viendo ahora es este tipo de investigaciones que continúan tomando lugar a puertas cerradas, sin que se les dé el acceso pertinente a todos los miembros que quieran estar en ellas. No están teniendo la consideración de que esto es un proceso divisivo para el pueblo estadounidense y no están dándole el acceso a los republicanos, necesario para que sean parte de estas investigaciones y puedan tener por claro y por lo claro si esto realmente constituyó un crimen. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, como te digo, el presidente tuvo el valor, porque hay que reconocerlo, de publicar la llamada telefónica donde él está cometiendo un crimen que causaría la destitución de su presidencia. Y eso es tratar de sobornar a un país extranjero para que le dé información dañina en contra de su contrincante político, razón personal, utilizando como amenaza no dar el dinero que el Congreso había autorizado para que esta gente pudiera protegerse de los rusos. Y no hablemos de la inestabilidad que el presidente Donald Trump causó en el área al negar la ayuda que el Congreso había autorizado. Esta gente está perdiendo seres humanos a diario en la frontera con Rusia y necesitan este dinero, necesitaban el dinero inmediatamente. Y no fue ese dinero liberado hasta que todo esto el soplón que publicó la información. El informante. El informante. Muchas personas le dirían, lo calificarían así, pero
ustedes dicen que nosotros no queremos proteger a nuestros informantes y los informantes sí deben ser protegidos. No, el presidente quiere destruir a este informante. Debe tener sus derechos bajo la Constitución, pero informantes que vengan con información legítima, con información de calidad, no de segunda mano. La información es no exactamente lo que el presidente dio en su llamada telefónica. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa con los demócratas? Mientras ustedes arman todo este circo y se toman el tiempo y buscan que los contribuyentes inviertan sus emociones y su tiempo en esto, ¿sabes lo que hace el RNC? El RNC hace 27.3 millones en el mes de septiembre, casi 4 veces más que los demócratas, que el DNC. ¿Y sabes por qué? Porque los constituyentes creen en el mensaje de Donald J. Trump. Eso es lo preocupante, que creen en un mensaje de un criminal que no sabe lo que está haciendo en la Casa Blanca, que ha abusado del poder regularmente, que abusa de las personas discapacitadas por raza, por todo. Este hombre tiene odio saliéndole por todos lados. Y esa es la persona que desgraciadamente está en la Casa Blanca y tal vez sea reelegido, pero yo no voy a dejar de reconocer lo que veo. Y lo que veo es una persona inapropiada. Mira, qué lástima que los números y los hechos no los dejen ver a ustedes la realidad. Es lo que debería mostrarles. ¿Realidad? Los hechos deberían mostrarles a ustedes cuál es la realidad en la que están viviendo. Y la realidad es en un desempleo de 3.9 para los hispanos, de 3.5 para los estadounidenses en general, de una economía que está rugiendo esta economía. Y en un proceso político que ustedes han querido llevar a cabo de una manera que realmente deja mucho que desear. Entonces, cuando vemos todo el transcurso de lo que ha sido la presidencia de Donald Trump, hemos visto un acoso desde el primer día, hemos visto que con la presidencia de Obama no fue así y no se hicieron las críticas necesarias a pesar de que hay al presidente Obama, al presidente Biden. Sabes que el presidente Trump no tenía... hablando lo que no tienen que hablar. En julio, el presidente no tenía la necesidad de llamar al presidente de Ucrania y tratar de sobornarlo. Entonces después dicen que no es diplomático. Entonces tampoco puedo hablar yo, entiendo. Adelante. O sea, la llamada telefónica no era necesaria. El presidente no tenía que crear otra investigación. Esta investigación es el resultado del comportamiento de Donald Trump cuando dirigió a su abogado personal que lo manda a hacer mandados en capacidades oficiales, y no hemos hablado de todos los testigos que han rendido testimonio que el presidente está furioso porque estos testigos son profesionales del Departamento de Estado que ponen al presidente rompiendo la ley y a varias personas como Rudy Giuliani haciéndolo también. Entonces, por eso es que están quejándose de que no es transparente, de que no puede entrar a la declaración en el cuarto, porque la información que los oficiales que se han negado a quedarse callados, que es lo que Mike Pompeo les pidió, que yo encuentro eso también muy raro, que tú le digas, queremos transparencia, pero nosotros no vamos a hablar con los investigadores. Entonces, si quiere transparencia, ¿por qué no van a hablar con el Congreso? ¿Por qué no va el presidente de Estados Unidos a rendir testimonio en frente del Congreso? Esa pregunta te la voy a dejar, que hablamos brevemente cuando regresemos en el acuerdo. Vámonos a una pausa y regresamos con lo último de Batalla Política. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política. Yo creo que hoy le vamos a dedicar un minuto del acuerdo para que Maluf termine su idea del segmento anterior. No, yo creo que habíamos terminado. Estamos bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿en qué nos ponemos de acuerdo? En Venezuela, yo creo, bueno, Venezuela con la entrevista de nuestro invitado de Pedro Níquel. Yo creo que claramente Venezuela necesita el apoyo bipartidista. Creo que deberíamos de considerar incrementar un poco nuestro envolvimiento. Entiendo la idea de no meternos en otros conflictos, pero Venezuela si solo entendieras eso con Siria. Pero... No, en todos lados del mundo. Yo me puse el uniforme, mi familia se puso el uniforme. Y te agradecemos tu servicio. Conflictos internacionales me aterrorizan a mí. La idea de poder, ¿me entiendes?, de perder la vida o que un familiar pierda la vida es terrible, pero tenemos que hacerlo de una manera efectiva. Y si nuestra presencia en Siria, pequeña, mantiene la paz, y recordémonos que el general Mates, Mad Dog, que el presidente tanto le llamaba, renunció porque Trump había amenazado sacar a las tropas de Rusia, de Siria. Entonces, tenemos que tener cuidado. Obviamente, creo que comenzar guerras nuevas no es una buena idea y meternos en guerras nuevas, pero Venezuela necesita más ayuda, porque los rusos, cubanos están ahí y no van a permitir que Estados Unidos
¿me entiendes?, comience una guerra con ellos. Por Así supuesto, que- yo creo que Venezuela ha recibido el apoyo necesario, creo que continuará recibiendo apoyo por parte de esta administración y de los Estados Unidos, y creo también que es importante que la comunidad mundial acabe de darse cuenta, organizaciones como la que los Estados Unidos no va a estar participando de los derechos humanos, saquen a esta dictadura de todas y cada una de las comisiones que tengan que ver con derechos humanos, porque todos y cada uno de los días que han pasado bajo su régimen se han estado violando los derechos humanos contra los Correcto. venezolanos. Entonces, De acuerdo. creo que es importante de que esto suceda. Joe, un emocionante debate el de hoy, Dale, pero ya hay igual. que cerrar. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin Tenemos tiempo, horas de pero debate. para la próxima seguimos. Un placer siempre tenerte acá en Batalla Política. Gracias por tenerme. Y ustedes, nos vemos el próximo domingo. No se vayan a perder nuestra Batalla Política.